Continuando con la asignatura Proyectos de Ingeniería, en este momento vamos a iniciar el tema de dimensionamiento de equipos y servicios. Vamos a empezar a ver por qué es importante saber reconocer o dimensionar, vamos a llamarlo de esta forma, a los equipos y servicios para cuando nosotros estamos integrando un proyecto. Sí, porque no es nada más hacer el producto, sino también cómo vamos a, si ya habíamos hablado de cómo vamos a localizar a la industria, al lugar, al centro de trabajo, pues bueno, también es necesario ir reconociendo los demás factores. La identificación, selección y secuenciación tenemos que tomarla en cuenta al momento de diseñar cualquier proceso industrial. ¿Por qué? Porque es muy importante que si yo identifico qué es lo que voy a generar, ¿sí? ¿Para qué lo voy a generar? ¿Cómo se va a generar? Empezamos el proceso de selección de los elementos, como son toda la parte de los insumos, el proceso de transformación y cuáles serían los sistemas a utilizar para la transformación, como lo puede ser la maquinaria, pues hay que seleccionar cómo se llevaría a cabo, cómo sería la traída de esos insumos y la entrega de los productos que se están manejando. Y por último también hacer una secuenciación de dichos procesos, qué es lo que se tiene que resolver de primera mano, qué es lo que se tiene que resolver posteriormente y así subsecuentemente poder reconocer, poder manejar que nosotros tenemos que ir ideando cada uno de esos pasos dentro de la fabricación de cualquier producto. Para ello, vamos a ir considerando algunos pasos como es identificar el proceso de manera global y gráfica. Esto con qué afán para poder representar qué operaciones, qué maquinaria, qué suministros vamos a requerir, vamos a necesitar para poder formular, para poder contribuir la transformación de dicho producto. Siempre es importante, es necesario poder ir identificando todos esos elementos porque es el qué queremos hacer, el cómo lo queremos hacer, el para qué lo queremos hacer y de esta forma empezamos a hallar esa serie de pasos o esa serie de recursos a utilizar en cualquier instante. ¿Sí? Este paso es indispensable porque si no, pues entonces de qué cosa voy a seleccionar o de qué cosa quiero yo formular o hacer o generar. Un segundo paso es la selección y en ella pues, se tienen que seleccionar los procesos y las operaciones elementales con las que vamos a incurrir. ¿Por qué procesos? Bueno, ¿cuál va a ser ese proceso de transformación que vamos a tener para poder desarrollar alguna, algún bien o servicio del que nosotros estemos manejando? ¿Cuál es el proceso de producción que se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son los pasos o qué insumos se requiere dentro de cada uno de esos pasos que van a intervenir para la elaboración del mismo? Y también definir las operaciones elementales, porque si vamos a tener pues identificar cuáles van a ser los recursos humanos que se van a necesitar, también es muy importante saber que esos suministros que se identificaron, esas maquinarias que se identificaron en el paso anterior, bueno, cómo se van a utilizar para ese proceso de transformación, cómo voy a utilizar los suministros que se solicitan. ¿Para qué o cómo debo de utilizar el equipo, la maquinaria que se cuenta, con la que se tiene, para que así, de acuerdo con los estándares establecidos, se pueda llegar a la formación de cualquier producto de una manera viable?
Y tenemos un tercer paso, que era la secuenciación, o que es la secuenciación, que nos indica que se deben definir en un esquema todas esas operaciones para indicar o para verificar cómo se van ensamblando cada una de las actividades, cada una de las acciones que corresponden el proceso para la elaboración del bien o el servicio. Y de esta forma también ir identificando todos esos pasos que se requieren, que se necesitan y que así no exista también lo que posteriormente nosotros le llamamos duplicidad de, de actividades o estarse estorbando y con ello pueda afectar el proceso de producción como tal. El dimensionamiento de los equipos y servicios en una planta, por ejemplo, una planta de alimentos va a iniciar a partir justamente de la disponibilidad del área en donde se va a instalar la planta. Y si en dado caso donde se va, ya se halló dónde se quiere o dónde se requiere instalarla, bueno, si se va a disponer o no de alguna construcción como tal, o sea, de los elementos que se van a tener. Y si no se cuentan, pues bueno, pues hay que también empezar a pensar, a desarrollar lo que nosotros le llamamos el proceso de generación de las construcciones que van a abarcar o que van a abordar posteriormente donde se van a echar a andar esas funciones, esos equipos, esas maquinarias y todos esos procedimientos que se tienen asegurados dentro del proceso de producción que nosotros vamos a estar hablando. Ojo, ya, o sea, tenemos identificado el proyecto, al producto que se va a realizar, pero ahora, ¿en dónde se va a realizar? Sí, porque en muchas ocasiones únicamente como la ingeniería de proyectos, nos estamos enfocando o queremos estar pensando siempre en cuestión de lo voy a hacer, hago el producto o otorgo el servicio y listo. Pero no pienso qué puede haber más allá de. Es ir pensando también a ser empresarios, ¿sí? Ya ir pensando en que nosotros también estamos siendo responsables no nada más de la parte de producción, sino también va a ser de toda la parte desde la misma construcción de la planta incluyendo los recursos humanos, los materiales que se van a requerir, los equipos, la maquinaria, hasta los recursos humanos para poder identificar y reconocer quién o quiénes son los que van a desarrollar el producto y también vamos a decir, capacitándolos para que puedan hacer de una mejor forma el producto que se tiene planteado. Dentro de esas características de dimensionamiento, vamos a tener lo que sería la distribución de la planta. La distribución de la planta se refiere a una ubicación espacial. ¿Qué quiere decir esa ubicación espacial? Quiere decir el lugar en donde lo vamos a colocar. En sesiones anteriores hemos argumentado también de que cuando nosotros estamos planteando o planeando la ubicación espacial, tiene que ser también que de acuerdo con los insumos que nosotros requerimos, pues ¿por qué no ubicarlo en una zona promedio o en un lugar cercano y así evitar o disminuir gastos posibles de producción que se pudiesen tener? De la misma forma, al momento de que cada vez que se requieran esos insumos puedan estar cercanos o a la mano de la planta en la que nosotros, en donde la vamos a colocar. ¿Qué otra cosa también se tiene que analizar o visualizar? Es el denominado ambiente. ¿Qué quiere decir el ambiente? Bueno, pues se hace referencia directamente a las temperaturas, condiciones de humedad que se van a llevar dentro del mismo. ¿Por qué? Porque también aquí
independientemente de cómo nosotros vamos a disponer de los suministros, pues también tenemos que verificar las temperaturas porque para poder visualizar en dónde ese producto que se vaya a estar desarrollando sea una zona viable y cercana también ahora al momento de distribuir el producto terminado. Por ese motivo dice, bueno, verificar las temperaturas, humedades, y volvemos al clásico ejemplo. ¿Dónde pudiese colocar yo mi planta generadora de gelatinas? Pues en una zona cálida o en una zona fresca o frío. ¿Sí? Ahí ya yo tengo que tomar como representante directamente organizacional, tendría que tomar una decisión y proponerla, y después de proponerla, indicar o especificar los porqués de esa proposición que se está realizando. Las clases de disposición, cómo se va a tener la organización también distribuida, ya sea de manera horizontal, vertical o mixta. De acuerdo a cada una de esas características o formas de llevar la comunicación o la instrucción dentro de la organización, pues también nosotros necesitamos saber cómo se mueve o cómo se distribuye los canales de comunicación entre ellas. ¿Sí? Esto se ahonda en principios de administración, en donde nosotros vemos esa disposición o el organigrama de disposición horizontal, de disposición vertical o de disposición mixta. Elementos que debemos de tomar en cuenta, sobre todo ahorita que estamos hablando de manera general, la parte de la disposición tanto sin considerar equipos o maquinaria como tal. Bueno, que ya se debe de tener definido las necesidades de los procesos, ¿sí? Ya sea para poder estandarizar y tomar en cuenta ciertos aspectos que, vamos, esos aspectos pudiésemos definirlos o pudiésemos conceptualizarlos para la mejora en la producción y en la entrega de los productos ya que nosotros vayamos pues produciendo. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta? La relación de los equipos que intervienen en el proceso de elaboración, ¿sí? Porque si se van a adquirir esos equipos, bueno, hay que identificar que esos equipos, previo o ya en el momento en que ya se tenga el lugar de ubicación y que ya se tenga un lugar construido, pues bueno, hay que empezar con los primeros elementos que sería la inclusión de la maquinaria al sistema. Sí, porque no vamos a estar esperando, no vamos a tener al personal parado este, y, y la maquinaria o el equipo ahí todavía sin funcionar. Tenemos que empezar tal vez por ahí a acordar ambos elementos o ambos factores, pero una forma, una manera de que también pudiésemos estar pues apresurando en este caso al, al futuro cliente, pues nosotros tenemos que indagar ciertas estrategias. Otra característica a tomar en cuenta es el manejo del proceso, cómo se va a relacionar las operaciones y los procesos unitarios. ¿Sí? Aquí se considera, se indica directamente que es muy necesario el que nosotros generemos diagramas de flujo. Motivo, razón por qué generar diagramas de flujo, porque así nosotros podemos ir viendo la secuenciación de los pasos o qué es lo que va a intervenir o cómo debe de elaborarse cada una de las actividades que ya vamos teniendo definidos, ¿no? De repente vamos a llevarlo a una escuela, ¿sí? Que tengo que tener considerado, bueno, que los maestros conozcan los planes de estudio, que los maestros conozcan los horarios, que los maestros conozcan, aparte del plan de estudio, que conozcan también
el dimensionamiento de cuánto es la duración del plan de estudio, etcétera. O sea, tenemos que hacerlo si no se explica, si no se les argumenta o si no se capacita al personal, pues de todos modos hay que reformular algunos diagramas para que puedan servir como apoyo en el momento de que se vaya a estar manejando o que se vayan a estar utilizando para verificar el funcionamiento de los procesos o pasos a seguir. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta y que deben de existir? Los cronogramas de operación. Con ello, ¿para qué nos va a servir? Pues bueno, nos va a servir para poder calcular, en este caso, la producción del servicio o del bien que estamos planteando, que estamos generando. Poder reconocer también si estamos en tiempo y forma o por ahí tenemos ciertos retrasos. En ellas se tienen que incluir los equipos, la mano de obra, todos los servicios industriales que pudiésemos tener, etcétera. Sí tenemos que considerar siempre que tanto el material humano como el material, pues, eh, el material que se vaya a utilizar, que se vaya a tener, pues es bastante importante porque así es como se le puede ir dando un seguimiento a una actividad o a una acción. Este, los cronogramas o representaciones gráficas también de todas las variables que van adecuándose o van cambiándose dentro del proceso. Si esto en el tiempo, porque en muchas ocasiones vamos a pensar en un proceso, ¿no? Estamos en el proceso de producción de teléfonos celulares, pero para que yo pueda trabajar o para que yo pueda ensamblar los teléfonos celulares, pues tengo que tener, vamos, la pantalla, debo de tener el circuito impreso, debo de tener, o sea, otros elementos que voy a necesitar o que se van a requerir de procesos que ya se hayan hecho, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a tomar en cuenta para poder darle una continuidad al servicio que se pueda estar otorgando o para poder darle una continuidad a la actividad o la acción que se genere. ¿Qué otro elemento? Pues bueno, hojas de proceso donde se registren las etapas y las operaciones donde se vayan incluyendo las variables. Recordemos que como toda industria, como todo sistema, sobre todo cuando empieza a manejar de forma pues inicial, pues bueno, aquí es importante, necesario de que nosotros también consideremos que, qué es lo que va cambiando, cuál es la forma que debe de tener, cómo puede variar algún proceso, qué sucede si, por ejemplo, no me llegan los insumos en tiempo y forma, o si se retrasan, a quién me tengo que dirigir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros debemos de realizar, hacer esas anotaciones para poder ir identificando qué o quién persona o qué persona es la que está adecuando o está cambiando parte del proceso. Y empezamos con el primer tema que conlleva esta parte, que sería el dimensionamiento de los equipos. Aquí en este video lo único que vamos a hacer sería pues definirlo, comprender más o menos qué es el dimensionamiento de los equipos para que así en la siguiente sesión nosotros podamos ahondar con el dimensionamiento de equipos y con dimensionamiento de servicios. O sea, identificar y reconocer qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. El dimensionamiento de equipos, bueno, pues esto está relacionado a la producción. ¿Por qué la producción? Porque es realmente de los productos o los elementos que se están fabricando dentro de ese lugar. Y los equipos, pues deben de existir, deben de estar, no nada más el poder decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos producir, eh, vamos a llamarle producir leche, pero si yo no tengo la planta generadora de leche o potabilizadora
con leche, entonces de repente pues puedes pasar de que no lo tenga yo en funcionamiento, que no se tenga en el lugar. Los equipos también recordemos que pues deben de tener un orden secuencial y de esta forma va a servir para que pueda apoyar al operario. ¿Quién es el operario? Pues la persona por lo regular que utiliza o trabaja con el equipo, sí, y mantener una supervisión del buen estado del equipo, que esté funcionando de manera correcta y estable. Muchas veces o muchas ocasiones este tipo de personas, los operarios, son los primeros que reportan alguna anomalía a los equipos o la maquinaria en la que se está laborando. El dimensionamiento de equipos, bueno, pues se debe de contar con espacios para poder ocupar, ¿sí? Y aquí hay tres tipos de diferentes espacios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también nosotros, quisiésemos o nos imaginamos que cuando nos dicen, es que, pues, es un proceso nuevo, es un proyecto, el proyecto que está presentando es un procedimiento, es un proceso totalmente nuevo, es un producto nuevo, no lo hemos generado en esta organización, no lo hemos generado nosotros, por tanto se va a tener que construir de la nada, ¿sí? Y en este caso se tiene que pensar hasta en dónde se va a estar produciendo, qué equipos necesitamos y sobre los equipos que existan en el mercado bajo la misma característica, bueno, pues seleccionar el más idóneo, el más adecuado para que así pueda potenciar todas las actividades y así también se pueda considerar una continuidad hacia el o los productos que se fabriquen, ¿no? Entonces, es importante reconocer el tipo de espacio en donde se va a tener que estar trabajando. Y para ello podríamos hacer mención que se deben de considerar tres tipos de espacios. Uno de ellos de uso propio, otro de ellos de uso exclusivo y otro de ellos de uso. El espacio de uso propio como tal es un espacio que va a ser designado para que sea ocupado por el equipo, la maquinaria, las herramientas, los insumos que van a estar trabajando con dicho proceso. ¿Esto qué quiere decirnos? Que no se va a utilizar para ninguna otra cosa. O sea, oye, y si puedo dejar aquí este bloc de hojas, si puedo, no, 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 porque es un espacio de uso propio del procedimiento o del proyecto. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que irlo considerando, irlo permeando y aquí viene del por qué algunas empresas, después de que se reformulan o se generan nuevos proyectos, pues bueno, se tiene que empezar de nada para poder darle sus propias instalaciones a un proyecto que se tenga ya planteado. El espacio de uso exclusivo, bueno, pues este espacio es determinado en la cual, vamos a decir, el operario, el que es el encargado de estar utilizando el equipo o la maquinaria, sí, va a poder estar manejándolo, va nada más única y exclusivamente al equipo, la maquinaria en ese espacio. O sea, y vamos a decir, el operario o el manipulador del equipo, de todo el procedimiento general que se tiene, pues sería de uso exclusivo, uso dentro de su propio espacio, sí, la maquinaria que se considera dentro de la misma y que también dicho operario pues es exclusivo propio del mismo sistema, ¿no? O sea, ya no se comparte ese operario porque era, vamos a decir, pertenecía al área de producción de bolsas, ahora va a pertenecer al área de producción de vasos. Sí, en ese momento pudiésemos decir que es un operario compartido, pero
cuando ya no se le permite ir a las otras áreas, pues en ese caso pues estaríamos hablando también de un espacio un operario exclusivo que mantiene el buen funcionamiento del equipo, la maquinaria que se esté manejando ahí en esa posición. Y tenemos también los espacios de uso compartido. Estos espacios de uso compartido, algunas organizaciones o empresas grandes, lo que hacen cuando se genera un nuevo proyecto, cuando se genera un nuevo producto y es avalado y se va a utilizar para poder manipularlo, para poder manejarlo, para poder hacerlo, algunas organizaciones o algunas empresas pues lo ratifican como viable, aunque tenga que compartir, de uso compartido sería como compartir habitación con el hermano mayor. ¿Por qué? Porque pues realmente se ubica, se busca para que el equipo, la maquinaria que vaya a estar utilizándose dentro de esa zona, pues entonces se pueda implementar y se pueda instalar ahí. ¿Sí? Algunos empresarios, de acuerdo con la delicadeza, que en dado caso se puede estar utilizando un sistema o un producto como tal, pues entonces ya es necesario tenerlo considerado, tomarlo en cuenta y que en el que nosotros estemos utilizándolo, pues realmente pues pueda ser lo viable, lo idóneo para poder continuar con la producción. Y por último tenemos la bibliografía. Bueno, ya a partir de ahora se empiezan a compartir también algunos acervos, algunos recursos bibliográficos en la que se utilizan o se han utilizado para poder realizar nuestra actividad. Vamos a continuar en el siguiente video con el dimensionamiento de los equipos.